El mundo antes de Jesús era un lugar sombrío, un escenario de desesperanza y confusión. La humanidad vagaba sin rumbo, atrapada en un ciclo interminable de idolatría, violencia y esclavitud. Hombres y mujeres buscaban respuestas en dioses falsos, sacrificios sangrientos y leyes crueles que solo alimentaban su sufrimiento. En medio de esta oscuridad, la paz parecía un sueño inalcanzable. Los pobres eran explotados, los esclavos carecían de derechos, y los poderosos gobernaban con mano dura, sin compasión por los que estaban a su alrededor. La salvación parecía un espejismo, y el silencio de Dios aumentaba la desesperanza de un pueblo que anhelaba redención. Pero entonces, ocurrió algo extraordinario. Una luz irrumpió en las tinieblas, trayendo consigo la promesa de un nuevo comienzo y cambiando para siempre la historia de la humanidad. Esta luz era la llegada de Cristo, el Mesías prometido, quien vendría a restaurar la comunión perdida entre Dios y los hombres. La creación, que había sido perfecta, había caído en la oscuridad del pecado. Al principio, Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen, colocándolos en el jardín del Edén, un lugar de belleza y paz, donde no existían el dolor, el sufrimiento ni la muerte. En ese edénico paraíso, el ser humano vivía en plena comunión con Dios, disfrutando de su presencia sin ninguna barrera. Sin embargo, esa armonía no duraría para siempre. Dios había dado solo una orden: no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. A pesar de esta clara instrucción, la serpiente, que representa a Satanás, engañó a Eva, quien, junto con Adán, eligió desobedecer a Dios. Este acto de desobediencia trajo el pecado al mundo por primera vez, y con él, la vergüenza y el miedo. Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios, y a partir de ese momento, todo cambió. La relación entre Dios y la humanidad se rompió. El pecado trajo separación, sufrimiento y muerte como consecuencia. Dios expulsó a Adán y a Eva del Edén, impidiendo que tuvieran acceso al árbol de la vida. Desde ese instante, la humanidad quedó alejada de Dios y sujeta a la muerte física y espiritual. Pero incluso en medio del juicio, Dios reveló un plan de redención. En Génesis 3 y 15, Él declaró que un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, derrotando al mal. Esta fue la primera profecía sobre el Mesías, apuntando a Jesús, quien vendría a restaurar la comunión perdida entre Dios y los hombres. La caída de Adán y Eva no afectó solo sus vidas, sino a toda la humanidad. A partir de ese momento, el pecado pasó a dominar el mundo, y la necesidad de un Salvador se hizo evidente. El Antiguo Testamento es la historia de esta búsqueda de redención, preparando el camino para la venida de Cristo. La depravación de la humanidad se hizo evidente rápidamente. Después de la caída, el pecado se propagó como un virus, y la humanidad que antes vivía en comunión con Dios comenzó a alejarse más y más. La primera gran señal de la corrupción fue el asesinato de Abel a manos de su propio hermano Caín. Este acto de violencia mostró cómo el corazón humano ya estaba inclinado hacia el mal. Con el paso de las generaciones, la maldad se multiplicó. La Biblia describe que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que toda la imaginación de los pensamientos de su corazón era solo mal continuamente. Génesis 6, 5. La tierra estaba llena de violencia y corrupción, y Dios vio que la humanidad se había apartado por completo de Él. Ante este panorama desolador, Dios decidió traer un juicio sobre la tierra, un gran diluvio que destruiría toda la corrupción. Sin embargo, un hombre halló gracia a los ojos del Señor, Noé.
Él era un hombre justo e íntegro entre sus contemporáneos y andaba con Dios. Dios instruyó a Noé para construir un arca que salvaría a su familia y a una pareja de cada especie de animal. Durante muchos años, Noé predicó acerca del juicio venidero, pero nadie prestó atención. La humanidad estaba tan endurecida que rechazó la oportunidad de arrepentirse. Cuando llegó el diluvio, llovió durante 40 días y 40 noches, cubriendo toda la tierra y destruyendo todo lo que tenía aliento de vida. Solo Noé, su familia y los animales que estaban en el arca fueron preservados. Después de 150 días, las aguas comenzaron a disminuir, y el arca finalmente reposó sobre el monte Ararat. Después del diluvio, Dios hizo una alianza con Noé y prometió que nunca más destruiría la tierra de esa manera. Como señal de esa alianza, Dios colocó el arco iris en el cielo, declarando que, a pesar de su justicia, Él también es un Dios de misericordia. El diluvio no fue solo un evento histórico, sino también un símbolo del juicio de Dios sobre el pecado y de la necesidad de redención. Noé y su arca representan la salvación ofrecida por Dios, así como Cristo es el arca verdadera que nos libra de la condenación. La corrupción del mundo antes del diluvio señala la necesidad de un Salvador que vendría a transformar los corazones y restaurar la humanidad. Después del diluvio, Dios ordenó a los descendientes de Noé que se esparcieran por la tierra y la poblaran. Sin embargo, la humanidad decidió seguir un camino diferente, optando por permanecer unida en un solo lugar y construir una torre que llegara hasta los cielos. Este episodio, registrado en Génesis 11, 1-9, se conoce como la Torre de Babel. En aquel tiempo, toda la humanidad hablaba una sola lengua. En lugar de obedecer el mandamiento de Dios de llenar la tierra, los hombres decidieron concentrarse en una sola ciudad en la llanura de Sinar. Impulsados por el orgullo, dijeron: edifiquemos para nosotros una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo y hagámonos un nombre para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11, 4. El problema de la Torre de Babel no era solo la construcción en sí, sino el deseo humano de desafiar la autoridad de Dios. En lugar de depender de Él, los hombres querían exaltarse a sí mismos, buscando seguridad y grandeza mediante sus propios esfuerzos. Era una repetición del pecado de Adán y Eva, el deseo de ser como Dios. Ante esta rebelión, Dios decidió intervenir. La Biblia dice que el Señor descendió para ver la ciudad y la torre, Génesis 11, 5, y, al percibir la arrogancia del pueblo, confundió su lenguaje, haciendo que ya no pudieran entenderse. Este suceso causó una gran dispersión y las personas se esparcieron por toda la tierra, formando diferentes naciones y culturas. La Torre de Babel explica el origen de la diversidad lingüística y cultural en el mundo, pero más allá de eso, muestra las consecuencias de la desobediencia y el orgullo humano. Después de la dispersión de la humanidad en la Torre de Babel, Dios comenzó a ejecutar su plan de redención a través de un hombre, Abraham. De entre todas las naciones, Dios eligió a un pueblo para que fuera el canal de la promesa del Salvador, y esa promesa comenzó con Abraham, un hombre sencillo de Ur de los Caldeos. La historia de Abraham empieza en Génesis 12, 1-3, cuando Dios lo llama y le hace una promesa: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra.
Aquí vemos una de las promesas más importantes de la Biblia. Dios no solo promete a Abraham descendencia y una tierra, sino que declara que a través de él todas las familias de la tierra serían bendecidas. Esta es una referencia directa al Mesías que vendría de la descendencia de Abraham para traer salvación al mundo. Abraham obedeció la orden de Dios y partió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. Entonces, Dios estableció una alianza con él, confirmando que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y que de él surgiría una gran nación. Génesis 15:5. Esa nación era Israel, y de ella vendría Jesucristo. Más tarde, Dios reafirmó la promesa en Génesis 10 y 18, diciendo: en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. El apóstol Pablo en Gálatas 3 y 16 explica que esa promesa no se refería a muchos descendientes, sino a un descendiente específico, Cristo. Jesús era el cumplimiento de la alianza hecha con Abraham, pues a través de él se ofrecería la salvación a todas las naciones. La historia de Abraham también ilustra la necesidad de la fe. En Génesis 15:6, la Biblia dice que Abraham creyó en el Señor, y él se lo contó por justicia. Este principio se repetiría en el Nuevo Testamento, donde la salvación no vendría por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. Romanos 4:3. Abraham no vio el cumplimiento total de la promesa, pero su descendencia continuó llevando esa esperanza. Se formó Israel como nación, surgieron los patriarcas y los profetas comenzaron a anunciar la venida del Mesías. Todo se estaba preparando para que, en el momento oportuno, Jesús viniera a cumplir el plan de Dios. La alianza con Abraham fue un hito en la historia de la salvación. Estableció al pueblo elegido, trajo la promesa de un Salvador y señaló el futuro reino de Dios. Lo que empezó con un llamado a un hombre en Ur de los Caldeos se convertiría en la mayor esperanza de la humanidad. Sin embargo, antes de que se convirtieran en una gran nación, los israelitas enfrentaron siglos de esclavitud en Egipto, un periodo de sufrimiento que se convirtió en uno de los mayores símbolos de la necesidad de redención. Todo comenzó con José, hijo de Jacob, que fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y llevado a Egipto. Con el tiempo, Dios lo exaltó, convirtiéndolo en gobernador de la tierra y salvando a su familia del hambre. Génesis 41:43. Los descendientes de Jacob se establecieron en Egipto y crecieron en número, pero con el paso de las generaciones, surgió un nuevo faraón que no conocía a José y comenzó a temer el crecimiento del pueblo de Israel. Éxodo 1:8-10. El faraón decidió esclavizar a los israelitas, imponiéndoles trabajos forzados y ordenando la muerte de todos los bebés varones. Éxodo 1:15-16. El pueblo clamó a Dios por liberación, y Dios levantó a un libertador, Moisés. Éxodo 3:7-10. Dios envió 10 plagas a Egipto para demostrar su poder y obligar al faraón a liberar a Israel. Éxodo 7:1-12. La última plaga, la muerte de los primogénitos, fue un evento crucial para ser liberados. Los israelitas necesitaban sacrificar un cordero y marcar sus puertas con la sangre del animal. Esa fue la primera Pascua, un símbolo directo de Jesucristo, el Cordero de Dios que derramaría su sangre para librarnos de la condenación. Juan 1:29. Después de esta última plaga, el faraón finalmente permitió que los israelitas se marcharan. Ellos salieron de Egipto y comenzaron el viaje hacia la tierra prometida.
Pero pronto fueron perseguidos por el ejército egipcio y se encontraron acorralados ante el Mar Rojo. Entonces, Dios obró un milagro, abrió el mar, permitiendo que su pueblo pasara a salvo. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas se cerraron sobre ellos, destruyendo el ejército del faraón. Éxodo 14, 21-28. El éxodo no fue solo un evento histórico, sino también un retrato de la salvación. Así como los israelitas fueron liberados de la esclavitud en Egipto, Cristo vino a liberarnos de la esclavitud del pecado. Romanos 6, 6. Así como Dios abrió el Mar Rojo, Jesús abrió el camino hacia la vida eterna. Después del cruce, Dios hizo una alianza con Israel en el monte Sinaí y entregó la ley, los 10 mandamientos y las instrucciones para la adoración. Éxodo 20. Sin embargo, esa ley, por más importante que fuera, no podía salvar completamente al hombre. Solo revelaba el pecado y señalaba la necesidad de un Salvador. La travesía de Israel por el desierto fue larga y llena de desafíos, pero Dios siempre guiaba a su pueblo. Esta historia preparó el camino para comprender lo que Cristo haría siglos después: sacar a la humanidad de la esclavitud del pecado y conducirla a la verdadera tierra prometida, el reino de Dios. Después de la liberación de Egipto, Dios condujo a los israelitas hasta el monte Sinaí, donde estableció una alianza con ellos. Esta alianza incluía leyes, estatutos y ordenanzas que guiarían al pueblo en su relación con Dios y entre sí. El núcleo de esta alianza fue la entrega de los 10 mandamientos. Éxodo 20, 1-17, un código moral y espiritual que establece la santidad y la justicia de Dios. La ley de Moisés contenía más que los 10 mandamientos. Había cientos de leyes que regulaban la vida social y religiosa de Israel. Dios exigía santidad de su pueblo porque Él mismo es santo. Levítico 19, 2. Sin embargo, nadie podía cumplir la ley a la perfección, y cualquier transgresión requería sacrificios para la expiación de los pecados. El sistema de sacrificios, como parte de la ley, fue instituido por Dios principalmente en el libro de Levítico. El pecado requería derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión. Hebreos 9-22. Los israelitas ofrecían sacrificios de holocausto, donde el animal era totalmente quemado como ofrenda a Dios. Levítico 1. También había sacrificios por el pecado, que eran necesarios para la expiación de faltas individuales o colectivas. Levítico 4, y sacrificios de paz, que simbolizaban la comunión con Dios. Levítico 3. Todos esos rituales eran repetitivos y nunca eliminaban por completo el pecado, solo lo cubrían temporalmente. El sistema apuntaba a la necesidad de un sacrificio definitivo que pusiera fin a esa repetición. El día de la expiación fue el evento más importante de la ley, Levítico 16, donde el sumo sacerdote ofrecía un sacrificio especial por los pecados de toda la nación. En ese ritual había 2 machos cabríos. Uno era sacrificado, representando el castigo por el pecado, y el otro era el cabrío expiatorio, que recibía simbólicamente los pecados del pueblo y era enviado al desierto, llevando la culpa lejos. Este ritual era una figura profética de Cristo, quien no solo sufriría por nuestros pecados, sino que también llevaría nuestros pecados sobre sí. Isaías 53, 5-6. Aunque la ley era justa y revelaba el carácter de Dios, también ponía de manifiesto la debilidad humana. El pueblo fallaba continuamente en obedecer, y los sacrificios nunca eran suficientes para resolver definitivamente el problema del pecado. Por eso,
Dios prometió un nuevo pacto. He aquí que vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Jeremías 31:33. Este nuevo pacto se cumpliría en Jesús, quien vino a ofrecer un único sacrificio perfecto y a escribir la ley en el corazón de quienes creen en él. La ley de Moisés mostró al pueblo la gravedad del pecado y la necesidad de un redentor. Ningún esfuerzo humano podía garantizar la salvación. Se necesitaba un Salvador que cumpliera toda la ley y ofreciera un sacrificio perfecto. Y eso fue exactamente lo que hizo Jesús. Después de recibir la ley en el monte Sinaí, los israelitas pasaron 40 años en el desierto aprendiendo a depender de Dios antes de finalmente entrar a la tierra prometida. Moisés murió antes de llegar a la tierra, y Josué lideró al pueblo en la conquista de Canaán. Josué 1:6. Con la tierra dividida entre las tribus, se esperaba que Israel fuera fiel a Dios y obedeciera la ley. Sin embargo, ocurrió lo contrario. El período de los jueces, aproximadamente entre 1375 y 1050 a.C., fue una época de inestabilidad espiritual. Israel se alejaba con frecuencia de Dios, cayendo en idolatría y desobediencia. Cuando esto sucedía, Dios permitía que naciones extranjeras los oprimieran. Solo entonces el pueblo clamaba por ayuda, y Dios levantaba a un juez para liberarlos. Este ciclo se repetía muchas veces. El pueblo pecaba adorando dioses paganos y rompiendo la alianza con Dios. Entonces, Dios permitía que los enemigos los dominaran, trayendo sufrimiento y opresión. El pueblo se arrepentía y clamaba por liberación, y Dios levantaba a un juez que guiaba a Israel a la victoria y restauraba la paz. La historia se narra en el libro de Jueces, donde vemos líderes como Débora, Gedeón y Sansón usados por Dios para traer liberación. Pero incluso después de cada liberación, el pueblo volvía a pecar. El problema era claro: la humanidad necesitaba algo más que liberación física, necesitaba un corazón transformado. La consecuencia de la rebeldía era que cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 9:25. Sin un liderazgo fuerte y sin una verdadera transformación espiritual, el pueblo vivía en constante desorden moral y religioso. Esto demuestra que ni siquiera la ley de Moisés fue suficiente para cambiar el corazón humano. El pecado seguía dominando, y la necesidad de un rey justo y definitivo se hacía cada vez más evidente. Este periodo apuntaba a un futuro gobernante que traería no solo liberación política, sino también redención eterna. Los profetas comenzaron a anunciar que vendría un rey justo para establecer un reino eterno, y ese rey sería Jesús. El período de los jueces muestra la fragilidad de la humanidad y la fidelidad de Dios. Aun con tanta rebeldía, Dios nunca abandonó a su pueblo y siempre respondía con misericordia al arrepentimiento. Ese mismo Dios más tarde enviaría al Mesías, el libertador definitivo que rompería para siempre este ciclo de pecado. Tras el período de los jueces, el pueblo de Israel comenzó a desear un rey humano que los gobernara, como sucedía con las naciones vecinas. Hasta entonces, Dios era el verdadero rey de Israel, pero los israelitas rechazaron ese gobierno divino y pidieron un rey terrenal. Dios permitió que Israel tuviera un rey y eligió a Saúl para gobernarlos. 1 Samuel 9:15-17. Al principio, Saúl parecía un buen líder, pero pronto se mostró desobediente y orgulloso. Esta promesa no se refería solo a Salomón, el hijo de David.
sino al Mesías que reinaría eternamente. Los profetas confirmaron esta profecía. Isaías 9, 6-7 dice: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino. Miqueas 5, 2 también profetiza: Pero tú, Belén Efratá, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Estas profecías señalaban a Jesucristo, el descendiente de David que establecería un reino eterno, no terrenal, sino espiritual. Sin embargo, tras la muerte de David, su hijo Salomón gobernó Israel con sabiduría y riqueza, pero en su vejez se apartó de Dios, permitiendo la idolatría en el reino. 1 Reyes 11, 4-6. Tras su reinado, el reino se dividió en dos, Israel al norte y Judá al sur. La mayoría de los siguientes reyes fueron corruptos e idólatras. Debido a la desobediencia, Dios permitió que Israel y Judá fueran conquistados y llevados al exilio. El reino de Israel fue destruido por los asirios, 2 Reyes 17, 6-23, y Judá fue llevado cautivo a Babilonia, 2 Reyes 25, 1-12. Durante este tiempo de sufrimiento y exilio, los profetas siguieron anunciando la esperanza de un rey justo y eterno que vendría para restaurar al pueblo y establecer el verdadero reino de Dios. La historia de Israel está marcada por altibajos. Dios escogió al pueblo, hizo alianzas, envió jueces y reyes, pero una y otra vez la nación se apartó de él. Esta rebeldía trajo consecuencias severas. Tras la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos: el reino del norte, compuesto por 10 tribus con Samaria como capital, y el reino del sur, Judá, compuesto por las tribus de Judá y Benjamín, con Jerusalén como capital. Durante siglos, los profetas advirtieron que si el pueblo no se arrepentía y volvía a Dios, serían conquistados y llevados cautivos por otras naciones. Sin embargo, Israel y Judá continuaron en idolatría e injusticia, rechazando a los mensajeros de Dios. El exilio del reino del norte tuvo 19 reyes, todos idólatras y alejados de Dios. Como consecuencia, en el año 722 a.C., los asirios invadieron y destruyeron Israel, llevando cautivo al pueblo a otras tierras. 2 Reyes 17, 6-23. Las 10 tribus del norte nunca volvieron a reunirse como nación. El exilio del reino del sur, Judá, tuvo algunos reyes fieles a Dios, pero la mayoría siguió el mismo camino de pecado. Dios envió profetas como Jeremías, Isaías y Ezequiel para advertirles, pero el pueblo resistió la corrección. Como resultado, en el año 586 a.C., el rey Nabucodonosor de Babilonia invadió Jerusalén, destruyó el templo y llevó al pueblo cautivo a Babilonia. 2 Reyes 25, 1-12. Este fue uno de los momentos más oscuros en la historia de Israel. Sin templo, sin tierra y sin rey, parecía que todas las promesas de Dios habían sido destruidas. El pueblo se hallaba en la desesperación, preguntándose si Dios los había abandonado. Sin embargo, incluso en medio del exilio, Dios no abandonó a su pueblo. Utilizó a los profetas para traer esperanza y anunciar que un día vendría el Mesías para restaurar todas las cosas. Isaías 7 y 14 dice: He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo,
y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 9, 6-7 también proclama: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Los profetas dejaron claro que el exilio no era el fin de la historia de Israel. Dios aún cumpliría su promesa: un rey justo, un salvador, vendría para traer redención y establecer un reino eterno. Después de 70 años en Babilonia, Dios permitió que el pueblo de Judá regresara a su tierra. Esdras 1, 1-4. Reconstruyeron el templo y Jerusalén, pero el reino nunca volvió a ser restaurado como antes. Israel pasó a estar bajo el dominio de sucesivos imperios: Babilonia, 586-539 AC, Persia, 539-331 AC, Grecia, 331-146 AC, y Roma a partir de 146 a.C. El pueblo judío esperaba ansiosamente que se cumplieran las profecías mesiánicas. Creían que el Mesías vendría como un rey guerrero que los liberaría del dominio extranjero y restauraría el trono de David. Sin embargo, Dios tenía un plan más grande. El Mesías no vendría solo a salvar a Israel, sino a toda la humanidad. Después del regreso del exilio babilónico, el pueblo judío reconstruyó Jerusalén y el templo, pero nunca recuperó por completo su independencia. Durante siglos, fueron dominados por distintos imperios y aguardaban la promesa de Dios, el Mesías que traería liberación y restauraría a Israel. Sin embargo, algo misterioso sucedió en ese periodo. Durante 400 años, Dios no envió profetas, no hubo nuevas revelaciones, visiones ni palabras directas del Señor. Esta etapa se conoce como los 400 años de silencio, entre el final del libro de Malaquías y el inicio del Nuevo Testamento. ¿Por qué Dios guardó silencio? ¿Qué estaba preparando? El último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, escribió alrededor del año 430 a.C. En él, Dios reprendió al pueblo por su frialdad espiritual y anunció que vendría un mensajero antes de la llegada del Mesías. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis. Malaquías 3, 1. Ese mensajero era Juan el Bautista, quien prepararía el camino para Jesús. Pero después de esta profecía, Dios no habló más directamente al pueblo durante 4 siglos. El dominio extranjero y el sufrimiento de Israel durante ese tiempo llevaron a diversos cambios políticos y culturales. El pueblo seguía esperando al Mesías, pero cada vez más concebía esta esperanza de manera política, creyendo que el Salvador vendría como un rey guerrero que derrotaría a sus opresores y restauraría el trono de David. Finalmente, el silencio se rompió con el nacimiento de Jesús. Después de 4 siglos sin profetas, el ángel Gabriel se apareció a Zacarías, anunciando que nacería Juan el Bautista para preparar el camino del Señor. Lucas 1, 13-17. Poco después, María recibió la visita del ángel, quien le anunció que daría a luz al Salvador del mundo. Lucas 1, 26-33. Los 400 años de silencio habían terminado. La promesa hecha a Abraham, reafirmada a David y anunciada por los profetas, estaba cumpliéndose. El Mesías estaba por llegar. Jesús nació en Belén, tal como lo profetizaba Miqueas 5, 2. Sin embargo, no vino a conquistar un imperio terrenal,
sino a establecer un reino eterno donde el pecado y la muerte serían derrotados para siempre. Desde su nacimiento, cumplió todas las profecías sobre el Salvador. Nació en un pesebre, demostrando que su reino no sería como los reinos humanos. A lo largo de su vida, enseñó con autoridad y realizó milagros, cumpliendo lo que había sido anunciado por los profetas. El punto culminante de la misión de Jesús fue su muerte en la cruz y su resurrección al tercer día. Él fue el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Su sacrificio fue un acto de amor y redención, un único sacrificio perfecto, algo que el sistema del Antiguo Testamento nunca pudo lograr. Cuando murió, el velo del templo se rasgó, Mateo 27:51, simbolizando que ahora todos tenían acceso directo a Dios, sin necesidad de sacerdotes ni sacrificios. Con su resurrección, Jesús venció a la muerte, demostrando que era el Hijo de Dios y abriendo el camino a la vida eterna. Antes de ascender al cielo, dio a sus discípulos la gran comisión: difundir el mensaje del Evangelio a todas las naciones. Mateo 28:19-20. Prometió volver y establecer su reino eterno, donde ya no habría dolor, pecado ni muerte. Apocalipsis 21:4. El mundo antes de Jesús estaba marcado por tinieblas, injusticia y separación de Dios. Con él llegó la luz, la esperanza y la verdadera salvación. Ahora la pregunta es: ¿qué harás tú con esta verdad? Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo y sigue buscando conocer más sobre Jesús, porque Él es el cumplimiento de toda la historia de la humanidad.